Muchas veces nos hemos detenido a pensar, y muchas veces la respuesta ha sido de acuerdo y conforme a la conveniencia propia del momento en que respondíamos. Es decir, cuando durante mucho tiempo la convertibilidad del 1 a 1 nos permitía suponer que un peso valía $1, los argentinos estábamos felices sin medir las consecuencias de que se estaba destrozando la industria y la exportación. Cuando Alfonsín nos hizo creer a todos que con el preámbulo de la Constitución se resolverían los problemas del país, sirvió y alcanzó para que ganara la elección. ¿Se acuerdan? Con la democracia se come, se vive, se viste, etcétera, etcétera. Cuando aparecieron esos 7 días de Adolfo Rodríguez A, todos nos ilusionamos, o por lo menos gran parte de la mayoría, por las cosas que anunciaba y además la visita a la Central de los Trabajadores. Cuando aparece lo de Duhalde y viene drásticamente la salida de la convertibilidad, nos volvimos a ilusionar porque dijimos ahora podemos exportar. Y así sucesivamente podemos ingresar en cada uno de los momentos típicos que nos ocurrió a cada uno de los argentinos vivir. Pero si vamos más atrás todavía, mucho más atrás, vamos a encontrar que tenemos por allí el tema del Rodrigazo, en plena época de Isabel Perón, donde provocó un verdadero desastre, un hombre que había puesto, Celestino Rodríguez, que había puesto la perrea, o si quieren ustedes irnos a un tiempo posterior a aquello, Martínez Dios, un criminal económico libre por las calles de Buenos Aires, porque así fue la justicia, a pesar de estar imputado y procesado por la estafa del endeudamiento argentino. Podríamos estar todo el tiempo mencionando los distintos momentos que le ha tocado vivir a la Argentina. Una Argentina que ha tenido que pasar el invierno con el Sogaray, que ha tenido un caballo manejando la economía a gusto y placer, que hemos tenido a los Aleman, a los Cuetorrúa, a los Pinedos, es decir, que hemos sido asesinados, entre comillas, económicamente muchas veces, y políticamente. Frente a este panorama desalentador, después nos quejamos por los niveles que alcanzan los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como comunales. Y la gente vive quejándose. Nadie votó a Alfonsín, nadie votó a la Alianza, nadie votó a Menem. Parecería ser que nacen por generación espontánea, que ellos están allí porque sí. Y entonces vivimos una tremenda falsedad. Una falsedad que es la de decir yo no fui, cuando en realidad todos fuimos. Una falsedad que no tiene una motivación explicativa que no sea aquello de ser mutantes por carencias de ideas propias, es decir, por no tener nosotros una convicción sostenida y sustentada. Fíjense que el otro día, cuando uno pretendía hacer un debate sobre el peronismo, para saber a dónde iba el peronismo, lo que finalmente se logró es gritos cruzados de quienes entienden una cosa o entienden otra, pero que finalmente no se dan cuenta de los tiempos que nos vienen a nosotros acumulando errores y experiencias, aciertos y de las otras cosas, y que hoy hay un tiempo diferente porque no se le puede comparar todo el tiempo las cosas a Perón porque nunca vamos a encontrar nada que nos satisfaga. En este panorama, frente a estas cosas, entonces allí nosotros surgimos de verdad como mutantes, es decir, no tenemos constancias en nuestro pensamiento. Nos pasamos de la izquierda del 70 al liberalismo del 90 y ahora volvemos a un supuesto progresismo y así vamos cambiando todo el tiempo. Sería importante que ustedes llamen y digan qué nos pasa, por qué somos tan mutantes en nuestras ideas políticas y por qué todos los sistemas parecen quedarnos bien y tiempo después, cuando el sistema fracasa, decimos nosotros no fuimos. No, yo no lo tengo, pero no lo sé. No lo tengo, no tengo la información, no sé si puede ser así o no. Una vez me hicieron ese comentario, por eso no lo sé, no. Que no le permitieron hacer lo que él pensaba hacer. Ah, no, eso seguro, porque por eso lo depusieron. Lo que pasa es que Rawson y Ramírez estaban en una pelea, ¿cómo estuvo peleando Ábalos con Perón en su momento? Es decir, las cúpulas militares tenían su propia pelea, ¿no? Para saber quién llegaba y quién se quedaba con el poder. Finalmente llega Farrell, que es el que pone de manera un paño frío a esta disputa intestina, pero dura muy poco tiempo. Yo la grabación que tengo, yo no sé si es segura, ¿vio? No, por eso le digo, por eso recorrí usted. No, yo no la conozco. Pensaba tomar medidas muy drásticas. Claro, yo no la conozco porque en ningún lado, digamos, no hay una difusión. Claro, no hay nada publicado, digamos. Claro, lo otro sería el 16 de junio, que realmente estuve hablando cuando fue el bombardeo, un acto increíble, diabólico,
donde murieron chicos, mujeres. ¿Qué tendría que haber hecho Perón? Yo creo que Perón tendría que haber fusilado. Bueno, precisamente era la duda que yo tengo. No, ¿sabe por qué? Porque era un gobierno democrático atacado, era de Estado atacado por quienes cobraban sueldo del Estado, y además con la conspiración inglesa para el ataque, por lo cual a Olivier, en lugar de darle 9 meses de cárcel, directamente ponerlo contra la pared y decirle, lo fusilamos por traición a la patria, porque además se suponía que era leal y estaba conspirando contra la Constitución, ¿no? Bueno, pero claro, estas son determinaciones muy drásticas, pero si lo hubiera hecho un gobierno en aras de la Constitución, era muy distinto que después se hiciera en aras de la pseudo-revolución del 56, es decir, fusilarlos, aplicar la ley marcial, me refiero, que rige las cuestiones militares, pero por traición a la patria, porque estaban traicionando no solamente el voto popular, sino la Constitución argentina, ¿no? Bueno, quizás no estaría en su posición hacer eso. No, pero si hubiera hecho eso, yo le aseguro que nos ahorrábamos mucha sangre en el país. Bueno, pero yo me refiero que es un acto muy fuerte. Es muy duro. A lo mejor no estaba en sus sentimientos. Pero puede ser. Mire, Fidel Castro mandó a fusilar 10.000 personas. Bueno, no, pero le cuento. Y los países, hasta que Fidel Castro declaró que era comunista y demás, los países del mundo publicaban la Revolución Cubana hace justicia con delincuentes económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, son formas y formas. Perón se declaró que era un león herbívoro. Claro. Y que entre el tiempo y la sangre quería usar el tiempo. Ahora, en la Argentina tuvimos tiempo y tuvimos sangre, y fíjese lo que nos pasó. Claro, ¿no sabe por qué le digo? Porque yo he escuchado todos los años, cuando pasa esa fecha, realmente pasa el discurso del general. Y se lo ve muy contemplativo. ¿Todo, señor? ¿Me permite? No, ya está, su tiempo terminado, así habla otro, ¿sí? Gracias. La historia definitiva de la Argentina que alguna vez ocurrirá, por lo menos la que tiene que ver con el siglo pasado, el siglo XX, tendremos que puntualizar que un día 12 de octubre asumieron varios presidentes, como ya quedó dicho en este programa, pero sin lugar a ninguna duda la asunción más importante de toda la historia es la de Perón, porque Perón se conformaba un día como hoy en el tercer presidente constitucional del siglo pasado. Solamente un hombre pudo lograr este objetivo y fue él, electo 3 veces presidente constitucional de los argentinos, en el 46, en el 52 y después en 1973. Ahora, la pregunta vale y tiene vigencia. Si el 12 de octubre había sido elegido casi como un día muy especial en la historia política de nuestro pueblo, ¿por qué asumieron los presidentes ese día si imaginariamente era el Día de la Hispanidad? Bueno, es que en aquel tiempo se festejaba como el Día de la Raza y se consideraba raza a los hispanos parlantes. Esta circunstancia fue siendo modificada, como decíamos hoy muy temprano, hasta llegarse a este debate que se produce hoy, por ejemplo, donde para algunos oyentes no hay nada que conmemorar, por otros oyentes hay que hablar del genocidio de los españoles, por otros hay que hablar de la conquista, y como dijo el oyente anterior, el último que habló de este tema, que me parece que fue muy esclarecedor, sobre la teoría blanca y negra. Yo pondría que hay una tercera, que es la roja, donde hay que hablar de la masacre, de los muertos y demás. Pero sea como fuere, hay que tener mucho cuidado de no caer en el juego que se nos hace desde la dependencia cultural, que son manejadas de centros del poder mundial. Cuando nosotros decimos que Inglaterra ya no es el imperio que era antes, es cierto desde el punto de vista técnico-militar, pero no es cierto desde el punto de vista del manejo de la inteligencia. Los ingleses manejan la inteligencia del mundo, incluyendo a sus norteamericanos. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. A las 20 llega la confitería con la torta y el muñequito. ¡Qué alegría! Y siga el baile nomás. La mitad del pueblo argentino debajo de la línea de la pobreza. Pero felices y contentos porque viene el muñequito. Al compás del tamboril. La policía se queja porque no hay baños químicos, un baño para cada 40 y pico de ciudadanos. Y total, habrán pensado, ya que tantas veces nos jorobaron a nosotros, ahora que se hagan encima. Argentina, un país en serio con el muñequito. Marina 80 policías intoxicados. ¿Y a quién le importa? Si total son ciudadanos de segunda. Un parto de ropa fina para tu ruina te conquistó. No digo que una mulata con oro y plata te enamoró. En el 94, un día como hoy, se hizo el lanzamiento del transbordador espacial norteamericano Atlantis con 6 astronautas a bordo. Algunos dicen que en el próximo viaja el muñeco. Lo mismo que una moneda, con tropas de tu licera, las negras en el limpio, todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando.
la profunda, el que acarició a nuestro presidente, hijo del amigo del otro presidente, ¿se acuerdan? Del padre Bush. My friend Charlie, le dijo. Vamos, quiero el pueblo contento porque llega el muñeco. ¿Roldán está contento usted que vino el muñequito? Por supuesto, Miguel Ángel. ¿Y Pablo? Saltando en una pata. Carnaval, ha llegado el carnaval. A las 20 horas del corso. Las quenas graban su anuncio, las cajas abren su sol, fiesta de Aroca moviendo el vamos solita, vamos. Llega José Alca. Esa galota del carnaval, infierno largo. Mientras tanto se descubre algo que todos sabíamos, pero ahora es público. La CIA tiene varias cárceles en el mundo y tiene presos políticos. ¡Qué raro! Carnaval, ha llegado el carnaval. Lo habrán dicho para impresionar a los presidentes, que el futuro, si no votan el Alca, pueden terminar todos presos. ¿Te acuerdas cuando bajó un helicóptero en Panamá y dijo, me lo llevo, a partir de ahora es narcotraficante? Se lo llevaron, lo pusieron preso, lo tienen en una cárcel norteamericana. ¿Algún presidente de alguna cumbre dijo alguna vez por qué secuestraron a un presidente de Panamá y lo tienen preso? Nunca, ¿no? Solo es blandito el carnaval. Carnaval, ya se aleja el carnaval. Aguante, marplatense, que queda una semana nomás. No pueden hablar por teléfono, no tienen celulares, están radiados de 8 kilómetros, los comercios no pueden vender y nadie los indemniza, los policías no tienen baño y se los intoxica. Total, llega el muñequito de torta y todos sonreímos. Mientras tanto arden los trenes y arde Avellaneda. La fiesta va a empezar, está por tanto mandinga y nos llama a noviar. Endiablado están los negros de tanto repiquetear. Me imagino los títulos de los diarios. Arribó Bush, llegó Bush, Bush en la Argentina. Y los chinos inventaron la pólvora y nadie habla de ellos. Todos hablan de Nobel, el que ponía dinamita. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Ay, morena, morena, poco más. Una mañana de candombe, una mañana caliente para prepararnos para una jornada casi idéntica. Ocuprie va a llegar seguramente y querrá retirar el cero y va a decir, no viejo, este casino hoy es tierra tomada. Los gustos de Néstor Kirchner mañana en el aniversario del título mundial de Racing se encuentra a las 9 de la mañana con el loco Bush. Yo que él lo llevo al Chango Cárdenas para ver si le da un puntapié histórico. Por Radio Esplendid y los teléfonos abiertos para escuchar al pueblo del Alca. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy: 4535-5900, 4893-1703. Sigue el baile, sigue el baile. Vamos que llega George. Jorgito entre nosotros. ¿Quién es? Hola. ¿Sí? Sí. ¿Va a ir a la fiesta? No soy Jorgito. Estado de Patanal. No digo si va a ir a la fiesta de Jorge. No. ¿No le invitamos, eh? No. A las 8 prepárese para soplar la vela. No. Miguel Ángel. Siga el baile. No te voy a escuchar ni a vos ni a Jorge, ni a nadie. Me quiero divertir con Bush. A ver. 2 años viviendo en Estados Unidos, hace esa evaluación. Bueno, yo hubiera quedado allá, ¿para qué? ¿Qué dice, joven? Mira, Miguel Ángel, yo creo que acá hay que separar las cosas. Una cosa es la política interna de Estados Unidos y otra cosa es la política externa que pone en práctica el presidente George Bush hacia afuera de su frontera. Muy bien, Roldán, lo festejamos, siga el baile. Le quiero cambiar el humor a la gente, porque hoy es un día triste. Vamos a ponernos felices y contentos. Si nosotros tenemos lo que queremos tener y nos parecemos a lo que tenemos, ¿o no? Don Jorge decía, estamos envidiándolos. Todo un tema, ¿no? Para pensarlo. ¿Quién está? Hablando de los correos electrónicos,
Le voy a leer uno que es el doctor Arnaldo Salvini, que dice así: señor de Rensis, hoy cuando escuchaba su programa me sentí profundamente consternado y dolorido. Me refiero a cuando consideraron al gobierno de Menem, entre otros, como una etapa de una manifestación del peronismo. Esa, o expresiones parecidas, las escucho permanentemente en programas de Radio Mitre, Radio Continental, Radio América, en la 10 o en cualquiera de los canales de aire u otros medios de comunicación masiva. Si los peronistas y sus intelectuales piensan de esta manera, solo nos resta firmar el acta de defunción del peronismo por la pérdida de su identidad. Entonces, ¿para qué luchamos? ¿El peronismo será revolucionario o no será nada? Juan Domingo Perón, es que nos hemos convertido en nada. Con todo respeto, el doctor Arnaldo Salvini. Bueno, primero, el peronismo será revolucionario o no será nada. Está bien en el marco concreto del pensamiento de Perón, la reafirmación de Evita sobre este tema, pero más allá de esto, aquello fue dicho, pensado e imaginado cuando aquella pareja fenomenal de la historia política argentina gobernaba en el país. Después de la salida de Perón, nosotros nos guste o no nos guste, tenemos que dividir, no porque nosotros creamos que el peronismo es divisible, ya lo explicamos 20 veces, que ni se divide por la izquierda ni se divide por la derecha, pero para entendernos en lo que le pasó a la sociedad argentina, en la que supongo estaría incluido el oyente, es que con los símbolos del peronismo se tironeó para un lado o se tironeó para el otro. Y esto es que en ningún lugar de la doctrina el peronismo hablaba de socialismo nacional, se habló de eso. En ningún lugar de la doctrina hablaba de privatizaciones, se hicieron esas cosas. Entonces, esto para ubicarnos marcan etapas. Ustedes me preguntan a mí dónde lo ubico yo al peronismo de la Victoria, aquel de la década del 70. Lo ubico en los peronistas de siempre que reivindicaban las cosas obvias y permanentes, y aquellos que venían de otros sectores de izquierda que no habían entendido el fenómeno peronista, pero que se acoplaban haciendo lo que se llamó el entrismo para meterse dentro de la idea peronista y tratar de llevarla al marxismo, ¿tá? También hubo marxistas que se dejaron llevar por el peronismo y que confesaron, desde su marxismo, que pertenecían a la izquierda nacional, caso Abelardo Ramos, por ejemplo. Claro, después usted me puede decir, Abelardo Ramos fue embajador en México de Menem. Y sí, como Palacio fue embajador de la fusiladora en el 55 en Montevideo. Ahí está. Ahora, vamos a ubicarnos. Lo que hizo Menem puede ser considerado no peronismo. Pero cuando arribó al poder, lo hizo con toda la simbología y con todo nuestro trabajo. Entonces, a esto nos referimos nosotros, la etapa que va pasando. Entonces, no confundamos gordura con hinchazón, ni se crea que la lucha es estéril. No, está muy clara, demasiado clara. Tan clara está que damos la chance y la ventaja de que la gente escuche mal o que la gente interprete como quiera. Pero vale la pena decirlo, porque si no, nos estamos engañando. Menem no fue peronista, Kirchner no es peronista, Dualde no fue peronista. No, vamos a terminar diciendo que peronista fue solamente Perón. Entonces, aclaremos las cosas y pongámoslas en su concepto. Llegaron con el folclore, los atributos y el trabajo de compañeras y compañeros ideológicamente identificados con el peronismo. Si después hicieron otra cosa, ya lo sabemos. Lo hemos juzgado y lo hemos opinado en su momento. Pero las etapas, nos gusten o no nos gusten, porque fue 10 años y medio presidente de la nación, está marcada por Menem. Ahora, uno puede decir, yo estoy en contra de lo de Menem ahora. Y otros pueden tomar la posición que tomé personalmente a los 6 meses, irme del gobierno y ponerme a trabajar por lo que yo creí que había que trabajar, que era el peronismo de toda la vida. Entonces no nos confundamos, porque los intelectuales no están confundidos. Los intelectuales tienen la capacidad de analizar las cosas poniéndole un nombre que muchas veces confunde, en esto sí coincido, pero los rótulos son rótulos. En Argentina, diciéndole zurdos a uno y fascistas a otro, murió mucha gente. Entonces, todavía yo no escuché que se diga que la mayoría de los desaparecidos y los muertos eran peronistas. No lo dice nadie, ni siquiera los derechos humanos. Entonces, frente a estas situaciones de rótulos, hay que tratar de no confundirse. La etapa de Menem, les guste o no les guste, y uno puede estar totalmente en contra, pero les guste o no les guste, está inscrita en el folclore del peronismo, en el trabajo de los peronistas, y se sentó allí sin que nadie
de los que cantaban la marcha reprocharan cuando se entregaba el patrimonio nacional. Y si no, vayan al diario de sesiones de la Cámara o vayan a los archivos y busquen cuántos de que ahora despotrican levantaban las dos manos para votar las leyes que no eran peronistas. Pero ninguno decía en aquel momento que no lo era, salvo algunas excepciones entre las que por suerte nos encontramos. Digo esto con todo cariño para el doctor Arnaldo Salvini o para quien que haya escuchado o entendido mal. ¿De esto? De Renzi, sí. Como decía el general, me llevo la mejor música. Pero ojo que después lo comercializaron, ¿eh? Sí. Vivamos sin mosquito con espiral fullida. Exacto. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Chao, Mario. Chao, querido. Hasta mañana. De diversiones y de pesar, no pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Y en la ruleta usted patina, o si la mina se las tomó. No llore hermano, con el estudiante, olvide instante como hago yo. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Y una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí. Si con su suegra se las negra, usted se alegra cantando así. Por 4 días locos que vamos Por Espías y hasta las 9, ayer y hoy. que vamos a vivir. Las hay. Y aumenta todo y la gente sigue preocupada por la canasta. ¿Dónde la gasolina sube otra vez, eso que vamos ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, y la comisión juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted, porque aquí vamos a hacer. El ser humano es como piensa. Si piensa bien, vive bien, y si piensa mal, vive mal. Y en función de esto nos ocurre que no siempre estamos conformes con nuestra forma de vida, pero no nos detenemos a analizar por qué tenemos la forma de vida que tenemos. La planificación de las cosas es algo que el ser humano debe respetarse, porque si no empieza a cambiar el eje del funcionamiento. Si uno dice, me voy a levantar y pintar la terraza, tiene que levantarse y pintar la terraza, porque caso contrario estaría dando a su propio pensamiento original una contraorden. Si en lugar de pintar la terraza pinta el patio, va a estar llevando a su cerebro a un desgaste y a una llamada contraorden. Voy a pensar hacer tal cosa y termino haciendo otra cosa de la que pensé y provoco lo que se llama un cortocircuito entre el pensamiento y la realización. Cuando nosotros decimos que Perón lo más grande que tuvo es que se detuvo a pensar, que parece una barbaridad que un ser humano tenga que manifestar esto, pero es cierto, porque a veces en la velocidad que estamos producimos de una manera muy rápida las cosas y no nos detenemos a analizarlas. Perón se detuvo a contemplar y en función de esto logró la proyección y la planificación. Los argentinos somos los campeones de la improvisación, al punto tal que debe ser el único país en el mundo que lo atamos con alambre y duró 200 años. Y además, hemos dicho más de una vez de nuestra propia fortaleza, porque solamente siendo muy pero muy fuertes, podríamos haber aguantado lo que este país aguantó, lo que nosotros, los argentinos, aguantamos, dueños de nuestro país, no este, sino nuestro. El sentido de pertenencia no hay que olvidarlo, y hay que castigar a De Renzi cuando dice este, tiene que decir nuestro. En nuestro país hemos pasado guerra interna, guerra externa,
inflación, deflación, expropiación. Hemos tenido corralito, rodrigazos, cambio de monedas, australes, centros de canje, bonos y finalmente otra vez el dinero. Es decir, hemos dado una demostración que el sistema capitalista tiene variantes cuando el pueblo se organiza que pueden superarlas y que el dinero no es nada más que un bien para el consumo y para que los seres humanos podamos hacer el usufruto del canje. Es decir, te doy esto, me das aquello, por eso se le pone un valor. El liberalismo ha impuesto en la Argentina una manera de descomponer esto, haciéndonos creer que la persona vale por lo que tiene, cuando en realidad el ser humano vale por lo que es, por ser ser humano. Entonces, cuando uno dice nos detuvimos a pensar o se detiene a pensar, parece hasta un contrasentido, porque se deduce y se supone que el ser humano piensa siempre, que es el usufruto de la razón contrario al instinto. Sin embargo, si decíamos en un comienzo que cuando uno piensa bien, vive bien, y cuando piensa mal, vive mal, hay algo así como una angustia caracterizada de nuestro pueblo que nos lleva a sospechar de todo, a pensar mal y acertar, a deducir que todo está hecho con un tremendo capricho de meterle la mano en el bolsillo al que menos tiene, de debilitar al de abajo y de aumentar la brecha que separa a los de arriba. Un país con menos ricos y menos pobres es una propuesta muy seria que hace la doctrina del peronismo y que han olvidado sus dirigentes. Cuando uno habla de menos ricos y menos pobres, está hablando de una distribución de las riquezas planificadas. Entonces, cuando nosotros decimos que socialmente hay muchas cosas por resolver, y cuando decimos que estas cosas se resuelven todas juntas y si no se tarda una eternidad, y lo que está en el medio es la vida humana, también estamos diciendo que si nos ufanamos por una medida mental capitalista de que aumentamos nuestra recaudación tributaria impositiva, vale la pena que nos detengamos a decir que debe de redistribuir la torta quienes manejan hoy el gobierno transitoriamente, para que ese escollo, que es la injusticia social, se vaya vulnerando y se vaya venciendo. Yo sé que no se puede hacer todo de golpe, sé que no se puede hacer todo rápido, pero también está en juego la vida humana. Entonces, cuando uno dice, se habla de ajustes, de movilizaciones, de pedidos de aumento, de explosión sindical para el mes de marzo por los salarios, y a los jubilados, ¿quién los protege? Y a los que aportaron toda su vida trabajando, ¿quién los cubre? ¿Quién manifiesta por ellos? ¿Quién hace la resistencia y quién se mete a darse cuenta que en el tránsito al otro mundo o a donde usted quiera que estemos en una supuesta imaginaria vida posterior, hay todo un proceso de nacer, reproducirse, hacerse anciano y morirse? Entonces, la pregunta es, ¿el que hoy tiene 20 años piensa que va a ser abuelo? El que hoy tiene 30 años, ¿piensa en la tercera edad? El que hoy tiene 40 años, ¿se imagina lo que le va a pasar dentro de 20? Cuando uno ve que a los 60 años hay que seguir peleando por el sustento, los que tienen suerte de poder trabajar, y cuando uno ve que hay una falta de protección al mayor y una violación permanente al menor, se da cuenta que la sociedad no funciona. Por eso, en aquellos tiempos fenomenales, lo primero que se hizo, el propio Perón lo define, fue taparle los agujeros al colador y después hacer una repartija, porque decía una frase de Irigoyen y la repetía: la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Concepto capitalista, pero que está reflejando una distribución y allí un concepto socialista, si ustedes quieren, de la idea. Ahora, ¿el mundo puede vivir sin dinero? Claro que puede vivir sin dinero. De hecho, vive sin dinero. Los cubanos se realizan sin dinero, prácticamente tienen un dinero para comprar lo mínimo del exterior y todo lo demás lo tienen que reciclar internamente. Pero también allí hay a veces las tres monedas, una moneda para el turista, una moneda para el cubano que tiene dólares que recibe del exterior, que puede comprar en dólares, y el otro que compra en pesos. La estructura del dinero es una estructura que uno le puede dar el sentido que quiera. Estados Unidos compra su dinero a la Reserva Federal. Es decir, la gran imprenta mundial que es la Reserva Federal, una de las estafas mejor organizadas de la Tierra, que venden espejitos de colores, cambian espejitos de colores por riquezas verdaderas,
fabrica el dólar, y por cada dólar que se fabrica se cobra un tributo, es decir, el pueblo norteamericano paga un impuesto por ese papel pintado de verde. Hace unos 20 años, nosotros denunciamos, me acuerdo que por Radio Argentina, que se le quería cambiar el color al dólar y transformarlo en color azul, y llegaron a la conclusión que esto no se podía hacer porque era la moneda más falsificada de la Tierra, y que además no solo se la falsificaba, sino que esta Reserva Federal hace un billete con el número, le voy a dar cualquier número, el 2540, que usted lo toma como moneda de ahorro y lo tiene retenido. Hacen otra serie con el 2540 y lo tienen retenido en la India. Otra serie con el mismo número 2540 y lo tienen en Pakistán y la otra en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Le dan a la maquinita de tal forma que el mundo está inundado de billetes pintados de verde que no tienen ninguna clase de respaldo, salvo, como ellos dicen, el trabajo del pueblo norteamericano. Pero los dueños de la Reserva Federal, que son bancos privados, propietarios, ¿no?, del capital mundial, ahora han tomado la tibia decisión de empezar a cambiarle el color al dólar, porque ellos saben que en algún momento esta gran mentira se va a caer y que esta gran burbuja financiera va a terminar estrellándose. El mayor deudor del mundo, la mayor deuda externa del mundo, la tiene el abanderado capitalista por excelencia, que es Estados Unidos. Y como nadie le puede cobrar porque tiene un tremendo desarrollo militar, dicen: yo soy macho, debo y no pago. ¿Y quién le va a cobrar? Nadie. Entonces, ¿qué hace? Como soy macho, debo y no pago, no permito que Irán tenga uranio enriquecido, no permito que Argentina tenga desarrollo atómico, no permito nada. Hago lo que yo quiero en el mundo porque para eso soy el ancho. En este concepto se ha desarrollado la última parte de la humanidad. Este intento de cambiarle el color al dólar, por lo menos ya han salido billetes con nuevos colores, tiende a probar algo. No saben cómo hacer para sacar de circulación a esta moneda porque está inundado el mundo en su conjunto y ya no se puede seguir inventando más plata porque se ha descubierto con el cambio de conducción en la Reserva Federal que se ha repetido tanto el mismo número de billetes y se ha falsificado a su vez por falsificadores privados tantas veces que ya esta moneda no resiste más. Es decir, se demuestra que la moneda no tiene valor en sí mismo, que la moneda es el instrumento de trueque. Yo siempre cuento lo mismo: si en una isla, después de un naufragio, llega un señor con $1 millón y otro con alimentos, al segundo día le dice: te doy $100.000 para que me des el alimento, le dice que no. Al quinto día dice: te doy $500.000 para que el alimento, le dice que no. Al 10º día, cuando se está muriendo, le dice: te doy $1 millón, el otro le dice que no. El que tenía $1 millón se murió y el otro vivió. Es decir, el dueño de la materia prima, de los alimentos, es el que va a perdurar. El otro, el que inventó los papelitos pintados de colores, es el que sucumbe. Entonces, ¿cómo puede ser que en uno de los territorios más generosos del mundo, que es la Argentina, en una riqueza inconmensurable que tenemos, tengamos gente que pasa hambre? Esto no le cabe a nadie y solamente se le puede ocurrir al que asó la manteca, como diría Perón, por no decirle al tonto que no se detuvo a pensar. Entonces, frente a esta situación, nos preguntamos si los argentinos realmente le damos 2 órdenes al simultáneo al cerebro y por eso después nos deprimimos. Vamos a hacer esto, no lo hagamos. Si usted va a cruzar la calle y dice: cruzo la calle, no, mejor me quedo, no, cruzo la calle, no, mejor me quedo, no, la voy a cruzar, lo más probable es que el vehículo lo atropelle, porque usted le está dando una orden y una contraorden a su cuerpo a través de esta gran velocidad que tiene el cerebro humano. Entonces, frente a esto, conocer lo que es el territorio antártico significa darnos la propia información de lo que nosotros tenemos como reserva. Pero de nada vale si después de conocerlo no hay nadie que lo planifique. Lo vamos a perder inexorablemente porque es una reserva de agua que el mundo no nos va a pedir permiso para tomarla. Van a venir y se van a instalar. Entonces, frente a esto, yo digo que nuestra sociedad se tiene que poner en positivo. No importa quién gobierne, importa lo que el gobierno ese haga como consecuencia. Y entonces, para exigirle al gobierno de Kirchner una mayor justicia distributiva, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en positivo, es decir, bueno, vamos todos a ordenarnos. Si aumenta determinado producto, no vayamos como conejos a comprar ese producto. Hagamos el boicot necesario que cualquier sociedad ordenada del mundo capitalista incluso lo hace. En Estados Unidos usted le aumenta $1, van las señoras, se ponen con una pancarta en el supermercado y nadie compra. Entonces, este
ese concepto de hacer las cosas, como el que hablábamos hoy temprano de los excrementos del perro, que a nadie le importa, no le importa a nadie. Es una demostración que nuestra sociedad es el sálvese quien pueda y no le interesa vivir colectivamente. Ha hecho tal desastre la posición capitalista liberal que estamos todos convencidos que todo se compra y se vende. Ni hablar de la política, donde todo parece estar en liquidación. Entonces, para sorpresa, nuestro pueblo, este pueblo resistente, que aguantó represión, desaparecidos, subversión, guerra de Malvinas, guerra interna, qué sé yo, ataques económicos todo el tiempo al que trabaja, ha resistido y está de pie. Habla bien a las claras que con nuestro concurso ordenado, con nuestra comunidad organizada, estaríamos en condiciones de ser verdadera potencia. Pero luchamos con nuestro propio carácter, con nuestra propia forma de ser, con nuestra mendicidad espiritual, que estamos todo el tiempo referenciándonos afuera y careciendo de sentido nacional, y entonces nos creemos que todo lo que viene de afuera es mejor. Y yo me pregunto si nuestros jóvenes se matarían para ir a ver un recital de tango de folclore. Seguramente que no, yo no los culpo. A mí también me gustaba el rock cuando era joven, porque Bill Haley había aparecido con sus cometas y estábamos todos al compás del reloj a ver cómo era aquella historia. Pero no descartaba que aquello no era lo mío. Sabía de dónde venía y sabía lo que significaba. Ahora, escuchar a los grupos internacionales está muy bien. El problema es que después uno lee las crónicas, como las de esta mañana en los periódicos, y hablan de todos los temas y ninguno tiene un nombre en castellano, todos son nombres en inglés. De forma tal que van y escuchan letra en inglés, no saben ni lo que se está diciendo ni lo que se está cantando, y entonces por allí alguno aparece y dice, solo le pido a Dios, esas 4 palabras, y parece temblar River porque escucharon la magia del castellano. Esto también pertenece a la forma de penetración. Con la música se penetra permanentemente. Decíamos hace un tiempo que un tal Mejías, que había venido aquí a Reza Víctor, hizo desaparecer las colecciones de tango en el país del tango. Y a nadie le mostró ni le preocupó ningún interés. Entonces me parece que hay 2 Argentinas. La que queremos hacer y la que realmente hacemos. Y esto es porque no nos detenemos a pensar, no analizamos que el otro argentino que está al lado es mi hermano y que no es mi enemigo. Estamos en una competencia atroz que nos ha llevado a darle toda la razón al liberalismo. En la Argentina creemos que la gente... Uno dice, ¿por qué van pasando las cosas que pasan? Porque los seres humanos tenemos lo que se llama la influencia del mundo externo. Es decir, todo aquello que nos rodea nos hace y nos condiciona nuestra forma de vida. Uno no es como lo piensa, sino que en realidad uno es como se muestra. Muchas veces uno piensa de una manera y opera físicamente de la otra, ¿no? Es decir, yo pienso que voy a hacer tal cosa y termino haciendo otra. Entonces estoy dando una contraorden al cerebro que programó una situación y yo mismo la contradigo y después provoca lo que se llama la insatisfacción, el lapsus que se produce entre la felicidad y la tristeza. Todo este tipo de situaciones son realmente para un psicólogo, más que para un politólogo o para quien estudie la situación o la actividad política. Bueno, el caso Ibarra va a quedar, cualquiera sea el resultado de hoy, enganchado con lo que se llama la discusión política constitucional que se le permite dar a la ciudad autónoma, justamente por eso, porque es autónoma y porque tiene su propia constitución. Una constitución que los legisladores no han cumplido muchas veces, como por ejemplo por la ley de comunas, que no ha salido todavía. Una constitución que se viola constante y permanentemente en el orden nacional y también en el orden de la ciudad autónoma. El concepto de la constitución en la Argentina es según y conforme. Entonces, ¿es constitucional que se lo juzgue? Totalmente constitucional. ¿Es constitucional que se lo destituya? Es constitucional. ¿Es constitucional que se quede? Es constitucional. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Y esto es según lo que ustedes han escuchado a lo largo de toda la mañana, la opinión de cada uno, lo notan responsable directo, lo notan que no lo es. Ayer un canal de televisión hizo una encuesta donde dice que el 75% de la gente sostiene que no. Lo cierto es que aquí hay que dividir las partes, ¿no? Y en esta división aparece, por un lado, lo que la gente siente frente al llamado establishment político de la ciudad autónoma. Están aquellos que están escondidos esperando un resultado adverso para su propio crecimiento político. Están aquellos que dicen, si a Ibarra le va bien, yo sigo con mi puestito y con mis ventajas.
Pero fundamentalmente lo que acá hay que entender es que se está juzgando la vida y la muerte por responsabilidad directa o indirecta, pero por responsabilidad al fin de cosas que no se cumplen, en un organigrama que tiene un montón de vericuetos, pero que fundamentalmente está la ley elemental, que en la Argentina vive eternamente violada. La ley de la higiene, la ley de la seguridad del fuego, la ley de la seguridad de los accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. No cumplimos ninguna de todas estas premisas. Más, está prohibido fumar en lugares cerrados y la gente sigue insistiendo en fumar en lugares cerrados. Está prohibido hacer determinadas cosas y la gente insiste con hacerlas. Yo creo que se mezcla todo eso y entonces por un lado está el cuestionamiento a las madres o padres que dejaron sus chicos en el baño para bailar, por otro lado está el cuestionamiento a la cultura de prender una bengala en un recital, porque si uno va a un recital, ¿ya de dónde nace todo esto? De la incapacidad manifiesta para cantar que han tenido muchos tipos que han triunfado en este negocio. Los empresarios un día se dieron cuenta que había que cantar bien, no solamente tener buena presencia. Y entonces, como no conseguían la cantidad necesaria, empezaron a hacer determinadas cosas. Que uno sea villero, que el otro tire bengala, que el otro salga desnudo, que el otro se vista. Es decir, empezaron a encontrarle cosas que no tienen que ver con el canto, con la expresión. Esto es porque falta calidad artística. Y se disimuló la calidad artística con las cuestiones que hacían arriba de un escenario. Pero esto no es de ahora, esto viene ya, qué sé yo, si usted quiere, de la época del Club del Clan, cuando Johnny Tedesco la gente le miraba los pulóveres más que escucharlo. Es decir, porque se cambiaba de ropa, tenía unos pulóveres muy vistosos y la gente no medía si cantaba bien o cantaba mal. Frente a esta situación, que es un invento de los que están detrás haciendo negocios, de la gente de la música, aparecieron toda clase de manifestaciones extrañas. Tirar una bengala era un ritual en callejeros. ¿Ritual por qué? Y ritual porque se habían acostumbrado a poner un sello determinante. Faltó que a alguno en la Argentina se le ocurriera tirar 2 tiros al aire. Todo estaba previsto, y espero que haya cambiado, por lo menos en el concepto de los llamados apoderados o managers de los musicólogos y de los conjuntos, todo estaba previsto para hacer caja. A nadie le importó nunca la vida del otro. Porque tirar una bengala en un lugar cerrado, aunque tenga todas las cuestiones de seguridad armada, arrancan el concepto de la cosa anormal. No puede estar normal un tipo que enciende una bengala porque con eso cree que ha hecho un éxito musical. Entonces, este tipo de cuestiones de cultura son las que a uno lo llevan a deambular sin tener definido, me refiero en lo personal, un criterio sobre lo de Ibarra. Porque por un lado me parece que es injusto y por el otro lado me parece que también debe ser justo y entonces estoy empatado conmigo mismo y a mí no me gusta no definirme porque vivo definiéndome. Pero me encuentro con la situación que me imagino se deben encontrar algunos legisladores, ¿no? Es decir, lo sancionamos y arreglamos el problema, no. Y no lo sancionamos y quedamos tranquilos con nuestra conciencia, no. Así que habrá que esperar un ratito nada más para saber qué han decidido los de la sala juzgadora, si Ibarra es o no destituido. Creo que lo van a destituir. De aquel 25 de mayo del 73 y cuántas cosas han cambiado en la República. Este próximo 25 de mayo, la gente que está dentro de Compromiso Cada y Militancia Social quieren darle un espaldarazo a Kirchner para su reelección y están tratando de hacer la Plaza de Mayo. Cualquier cosa que se intente será insignificante con relación a aquello que fue memorable y fue para recordar aquella vieja frase de se van y nunca volverán, con que el pueblo despedía a un Lanuse afligido y compulgido que salía de la Casa de Gobierno y un cámpora popular y triunfante que entraba a la Casa Rosada. El próximo 11 es el aniversario, el sábado, del comienzo de aquella epopeya que el peronismo resistente logró imponer y hacer a través del voto popular. Así que me parece que no se puede dejar pasar esta fecha, es una fecha de fechas, porque, repetimos, el pueblo pudo votar y elegir a lo que quería elegir. Y Perón, que siempre tuvo sus conceptos frentistas, había puesto a un conservador popular como Solano Lima, que ya en 1955, cuando los demócratas, los más acérrimos gorilas, empezaron a manejar el Partido Conservador, él armó el conservadurismo popular y empezó a no ser tan crítico ni tan duro con el peronismo caído. Allí se empieza a tejer una primera relación y Vicente Solano Lima después se transformaría en una pieza fundamental de Perón, al punto tal que fue secretario general de la presidencia y después interventor o delegado universitario en la Universidad Argentina. 11 de marzo de 1973, una fecha importante en el calendario electoral de la República. Que estaba llamada a grandes cosas y que alguna vez iba a ser presidenta de la República. Imagínense que esto, dicho 20 o 30 años, 25 años antes de que ocurriera, era una cosa bastante absurda.
Cuando Isabel llega a España, le comenta a Perón que había conocido a una persona que había dicho determinadas cosas, y ahí se produce lo que le dije antes, ¿no? Es decir, llega López Rega virtualmente a hacer el papel de mucamo o de asistente del entonces exiliado en España Juan Domingo Perón. No sé si me falla la memoria, pero creo que el secretario privado de Perón en aquella época era Algarve, y bueno, estaba viviendo fuera de Puerta de Hierro, vivía en Madrid, y se transforma, ustedes piensen y ubíquense en el nombre de edad como Perón, con una persona que le haga el papel que simplemente ha tenido siempre las personas que tuvieron poder, el que le maneja el auto, el que le abre la puerta, el que le rima, etcétera, etcétera. Se transforma en una persona casi de compañía. Yo aquí me voy a detener y voy a saltar en el tiempo, porque un día, en 1973, estando quien esto dice presente, una periodista del entonces diario El Mundo, que estaba financiado por el ERP, la estoy viendo físicamente, pero me olvidé su apellido, una persona delgada, le dice, general Perón, usted sabe que López Rega trabaja para la CIA. Bueno, dijo Perón, dicen que Lópezito trabaja para la CIA, que Helvar trabaja para la KGB, que Viñas es masón. Usted vio cómo son los muchachos. Nadie le había preguntado ni por Viñas, ni tampoco por Helvar, que en todo ese momento eran funcionarios potenciales. Perón no era presidente todavía. Y sí estaban con Cámpora, ¿no? Define entonces para quién trabajaba cada uno, como diciendo, yo sé a quién responde cada uno. Cuento esto y vuelvo al pasado. En aquellos momentos, en aquel tiempo, las formaciones especiales, como llamaba Perón, o decir, las organizaciones que después terminan siendo guerrilleras o eran guerrilleras, estaban tratando también de tener su propio contacto con Perón en España. El López Rega iba a ganar